¿Alguna vez te has imaginado la vida de un hombre de negocios exitoso, conocido como el hombre de hielo, que, detrás de la fachada de poder y riqueza, oculta un profundo vacío? Pues bien, Carlos Mendoza está a punto de enfrentarse a la reviravolta más impactante de su vida. En una noche lluviosa y solitaria, recibe una sorpresa que desafía todas sus creencias. Dos gemelas abandonadas en su puerta. Pero la gran pregunta es, ¿cómo reaccionará este hombre que siempre creyó que la felicidad venía del éxito financiero ante esta inesperada paternidad? El llanto de las niñas resonará más fuerte que el eco de sus decisiones y desenterrará sus mayores debilidades. ¿Qué le depara el destino a el hombre de hielo? Quédense con nosotros y descubran cómo el amor puede transformar un corazón previamente congelado. Si deseas seguir esta emocionante historia y descubrir juntos el poder del amor y la esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido lleno de emociones y sorpresas. Únete a nuestra comunidad. Carlos Mendoza contemplaba la Ciudad de México desde lo alto de su oficina en el imponente edificio Torre Reforma. Sus ojos, tan fríos como el acero de su traje a medida, barrían el horizonte lleno de rascacielos y montañas distantes. A los 45 años era conocido como el hombre de hielo en los círculos empresariales mexicanos, un apodo que portaba con un orgullo silencioso. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito, un vacío profundo resonaba en su pecho. Al caer la noche, Carlos conducía su Porsche plateado por las agitadas calles de la capital, ansioso por escapar del bullicio de la ciudad. Su destino, la mansión Mendoza, una lujosa propiedad en las lomas de Chapultepec. Mientras el portón ornamentado se abría, se preguntaba si esta noche sería diferente a las incontables otras, vacías y solitarias. Al entrar en el salón principal, Carlos aflojaba la corbata y se servía un tequila añejado. El silencio solo era interrumpido por el tintineo del hielo en su vaso de cristal. Sus pasos resonaban en los pisos de mármol mientras vagaba por los diferentes cuartos. Cada obra de arte mexicana, cada mueble de diseño exclusivo, parecía burlarse de su soledad. Carlos se cuestionaba si todo su éxito compensaba la ausencia de conexiones genuinas en su vida. Subiendo la escalera de mármol, se detuvo ante un espejo colonial. El reflejo mostraba a un hombre poderoso, temido, exitoso, pero ¿era él feliz? Mientras reflexionaba sobre esta pregunta, un sonido inesperado cortó el aire de la noche mexicana, haciéndolo girar bruscamente. ¿Qué podría ser ese ruido extraño proveniente de los jardines de su solitaria fortaleza? El cielo nocturno de la Ciudad de México se desgajó en un repentino diluvio, típico de las noches de verano. Gotas pesadas golpeaban las ventanas de la mansión Mendoza, creando una sinfonía caótica que resonaba por los pasillos vacíos. Carlos, con los sentidos al alerta, siguió el sonido misterioso hasta la imponente puerta principal. Vaciló por un momento, con la mano posada en la fría manija de bronce. El aroma de la lluvia se mezclaba con el perfume de las bugambilias que adornaban la entrada, creando una fragancia única y embriagadora. Con un movimiento decidido, abrió la puerta. Una ráfaga de viento húmedo y frío lo golpeó, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Sus ojos se agrandaron al enfocarse en lo que tenía delante. Una cesta de mimbre, empapada por la lluvia, reposaba en el umbral. El sonido que le había atraído se volvió claro, un llanto infantil, casi ahogado por el rugido de la tormenta. Con manos temblorosas, Carlos levantó la manta mojada. Su corazón casi se detuvo al revelar dos pequeñas caras idénticas, ojos abiertos de par en par mirándolo entre lágrimas. Gemelas, sus pieles rosadas contrastaban con el gris de la noche tormentosa.
Aturdido, las llevó adentro, dejando un rastro de agua en el piso de mármol. El olor a talco infantil se mezclaba con el aroma de la lluvia, creando una combinación surrealista. Bajo la suave luz del vestíbulo, notó un sobre pegado al lado de la cesta. Con dedos titubeantes, Carlos abrió la carta. Las palabras contenidas en ella hicieron que su sangre se helara. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué habían sido dejados en su puerta? ¿Y qué significaba esa amenaza velada entre líneas del mensaje? El llanto de los bebés se intensificó, resonando por la mansión que antes había sido silenciosa. Carlos miró a las pequeñas, luego a la carta en su mano, y luego a la puerta abierta, donde la lluvia continuaba cayendo implacablemente. ¿Qué decisión tomaría ahora y cómo cambiaría esto el rumbo de su vida meticulosamente planeada? El amanecer encontró a Carlos Mendoza sentado en su sillón de cuero, ojos rojos de cansancio, observando a las gemelas dormidas en un nido improvisado de almohadas de seda. El suave aroma de leche y talco flotaba en el aire, mezclándose con el persistente olor de la lluvia nocturna. Sus manos, normalmente firmes al firmar contratos millonarios, temblaban levemente al sostener el biberón. Con cada sollozo o movimiento de las bebés, su corazón daba un salto. ¿Qué demonios estaba haciendo? Él, el hombre de hielo, acunando a dos niños desconocidos. El sonido estridente del teléfono cortó el silencio. Era su asistente, recordándole la crucial reunión con inversores chinos. Carlos miró a las gemelas, luego a su Rolex. Por primera vez en su vida, los negocios parecían insignificantes. Cancelar todo, ordenó, su voz ronca por el agotamiento y la emoción contenida. El silencio atónito del otro lado de la línea fue roto por el llanto repentino de una de las bebés. En los días que siguieron, la mansión Mendoza se transformó. El tintineo de copas de cristal fue reemplazado por el tintineo de sonajeros. El aroma de cigarros caros se dio lugar al olor de pañales y leche en polvo. Carlos, siempre impecable en sus trajes italianos, ahora vagaba por los pasillos con manchas de papilla en la camisa. Cada sonrisa desdentada, cada pequeño dedo agarrando su pulgar, derretía un poco más la capa de hielo alrededor de su corazón. Pero por la noche, cuando el silencio volvía a reinar, la duda lo consumía. ¿Podría realmente ser un padre? ¿Y si quien dejó a las gemelas regresaba a buscarlas? Una semana después, sosteniendo a las dos niñas en sus brazos, Carlos tomó una decisión que cambiaría todo. Pero apenas sabía él que esa elección traería consigo tanto alegría como peligro en los años venideros. Carlos ajustó a las niñas en sus brazos, sus pequeños cuerpos cálidos contrastando con el aire frío del ambiente. Observaba ansiosamente mientras su abogado, López, revisaba los documentos de adopción. ¿Está seguro de esto, señor Mendoza?, preguntó López, con sus ojos cansados detrás de las gafas de carey. Esto cambiará su vida por completo. Carlos miró a las gemelas. Mariana, la más tranquila, dormía pacíficamente, mientras que Elena, la más inquieta, jugaba con su corbata de seda. El dulce aroma a bebé se mezclaba con el olor a tinta fresca de los papeles recién firmados. «Nunca he tenido tanta certeza sobre algo en mi vida», respondió Carlos, su voz firme, pero con un toque de emoción que hasta lo sorprendió a él mismo. Al salir de la oficina, el sol de la tarde mexicana lo deslumbró momentáneamente. La ciudad pulsaba con vida, vendedores ambulantes gritaban, los coches sonaban las bocinas y la música fluía de las tiendas. Pero para Carlos, el mundo entero se reducían a las dos pequeñas vidas en sus brazos. El suave sonido del sistema de seguridad siendo activado resonó por la mansión Mendoza. Carlos, con los ojos pesados de preocupación, revisó cada ventana y puerta antes de subir las escaleras de mármol.
El reconfortante aroma de lavanda llenaba el pasillo, proveniente del humidificador en la habitación de las niñas. Se detuvo en el umbral de la cuna, observando a Mariana y Elena dormidas pacíficamente. La suave luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un escenario casi mágico. Carlos sintió su corazón apretarse. ¿Cómo alguien podría querer separar a esta familia recién formada? Con un suspiro pesado se dirigió a su oficina. El olor a libros antiguos y cuero se mezclaba con el aroma amargo del café fuerte que había preparado. Carlos encendió su computadora, decidido a descubrir quién estaba detrás de la amenaza. Horas pasaron mientras revisaba correos electrónicos antiguos, contratos y registros financieros. Sus ojos ardían con la luz de la pantalla, pero no se atrevía a parar. Cada minuto era precioso. De repente, un nombre llamó su atención: María Luisa Ortega, una exempleada despedida hacía 5 años por irregularidades financieras. El estómago de Carlos se contrajo al recordar el rostro furioso de ella el día de su despido, sus palabras de venganza resonando por los pasillos de la empresa. Un llanto agudo cortó el silencio de la noche. Elena. Carlos corrió hacia la habitación, su corazón martillando en su pecho. Al entrar en el cuarto, se congeló. La ventana estaba abierta, las cortinas ondeando con la brisa nocturna. El olor a jazmín del jardín invadía la habitación. Con las manos temblorosas se acercó a las cunas. Elena lloriqueaba, pero estaba a salvo. Mariana dormía profundamente. Carlos soltó un suspiro de alivio, pero la sensación de peligro no lo abandonó. Mientras calmaba a Elena, sus ojos recorrieron la habitación. Fue entonces cuando notó: el osito de peluche favorito de Mariana había desaparecido. En su lugar había un pequeño billete doblado. Con el corazón en la garganta, Carlos desdobló el papel. El mensaje era corto pero aterrador. La próxima vez no será solo el osito. El sonido distante de una sirena cortó la noche mexicana. Carlos abrazó a Elena con fuerza, su mirada fija en la ventana abierta. Sabía que la batalla por mantener a su familia unida apenas comenzaba, pero ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a sus hijas? ¿Y qué secretos del pasado tendrían que salir a la luz para garantizar su futuro? El fuerte aroma del café caliente llenaba la oficina de Carlos mientras hojeaba distraídamente algunos documentos. Las gemelas, Mariana y Elena, jugaban alegremente en el piso de arriba, sus risas cristalinas llegando hasta él. A pesar del ambiente familiar, Carlos sentía un escalofrío de aprensión. Desde que había contratado a María Luisa Ortega, su antigua empleada, algo parecía estar fuera de lugar. Ella había sido despedida años atrás por sospechas de robos en la empresa y ahora reaparecía sin aviso, insistiendo en trabajar nuevamente para él. Con un suspiro cansado, Carlos marcó el número de Ramírez, su investigador privado de confianza. «Necesito que investigues a María Luisa Ortega para mí. Algo me dice que no está aquí solo para trabajar». Horas más tarde, cuando las niñas ya habían sido acostadas, Ramírez llamó con noticias inquietantes. «Jefe, descubrí que María Luisa fue despedida de la empresa por robo y desde entonces ha mantenido un profundo resentimiento contra usted. Parece que está decidida a vengarse». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, sus sospechas eran ciertas. María Luisa no estaba interesada en trabajar, sino en causar problemas. ¿Qué planea hacer Ramírez? De acuerdo con mi información, se ha estado acercando a personas con vínculos a grupos criminales. Creo que puede estar planeando algo serio para perjudicarte. Las palabras de Ramírez resonaron en la oficina, y Carlos sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sus hijas estaban en peligro y tenía que actuar rápido. En los días siguientes,
Carlos duplicó la seguridad en su casa, instruyendo a los guardias para que estuvieran atentos a cualquier movimiento sospechoso. También comenzó a considerar la posibilidad de transferir a las niñas a otro lugar hasta que la amenaza de María Luisa fuera eliminada. Mientras jugaba con las gemelas en el jardín, Carlos observaba cada uno de sus movimientos con ojos atentos. El perfume de las rosas y el aroma dulce del bloqueador solar de las niñas se mezclaban, creando una atmósfera de calma que él luchaba desesperadamente por mantener. Pero de repente, el sonido estridente de su celular cortó el aire tranquilo. Era Ramírez, con una voz urgente. «Jefe, María Luisa ha sido vista merodeando por su casa. Parece que está planeando algo para esta noche». El corazón de Carlos se disparó y sintió que el pánico lo invadía. Sus niñas estaban en peligro y tenía que actuar de inmediato. Reuniendo a las gemelas, las llevó adentro, ordenando a los guardias que reforzaran la vigilancia. Mientras las niñas dormían, Carlos pasó la noche en vela, decidido a proteger a su familia a toda costa. Fuera lo que María Luisa estuviera planeando, él no permitiría que nadie lastimara a sus hijas. Lucharía con todas sus fuerzas para mantenerlas a salvo. Cuando el sonido del timbre resonó por la casa, el corazón de Carlos se aceleró. Al abrir la puerta, se encontró con el rostro familiar de María Luisa, quien lo miraba con una sonrisa maliciosa. «¿Qué quieres, María Luisa?» «No deberías estar aquí», dijo Carlos, tratando de mantener la calma. «Ah, pero vine precisamente a ver a las niñas. Son tan especiales para mí», respondió la mujer, forzando la entrada a la casa. Carlos la bloqueó, impidiendo que se acercara a las escaleras que llevaban a la habitación de las gemelas. «No tienes ningún derecho sobre ellas. Son mis hijas ahora, y no permitiré que las lastimes nuevamente». María Luisa soltó una risa aguda y amenazadora. «¿Tus hijas? No me hagas reír, Carlos. ¿De verdad crees que puedes simplemente quitármelas? Son mías, y las recuperaré, cueste lo que cueste». En ese momento, Carlos escuchó pasos en el piso de arriba y sintió que su cuerpo se tensaba. Mariana y Elena habían sido atraídas por los gritos y estaban en la cima de la escalera, observando la escena con ojos guaidenados. «Papá, ¿qué está pasando?» «Component placement». La voz temblorosa de Mariana resonó en la sala. Antes de que Carlos pudiera responder, María Luisa avanzó hacia las niñas, sus ojos brillando con furia. «Ahí están mis niñas. Vengan con mami». Carlos se colocó frente a las gemelas, impidiendo el avance de la mujer. «No te acercarás a ellas. No son tus hijas, y no tienes ningún derecho sobre ellas». María Luisa forcejeó, tratando de empujar a Carlos, pero en ese momento el timbre sonó nuevamente. Era Ramírez, acompañado de 2 guardias. «Jefe, vine tan pronto como pude. Esta mujer no se acercará a las niñas», anunció Ramírez, sujetando firmemente el brazo de María Luisa. Los guardias rápidamente la inmovilizaron, mientras la mujer se retorcía y gritaba, amenazando a Carlos y a las niñas. «Suéltame. Son mis hijas. Tengo derecho a llevarlas conmigo». Carlos sintió el alivio recorrer su cuerpo al ver a María Luisa siendo contenida. Se acercó a las gemelas, quienes lo abrazaron con fuerza, sus rostros húmedos de lágrimas. «Está bien, mis amores. Están a salvo», susurró acariciando sus cabellos. Mientras los policías llegaban para llevarse a María Luisa, Carlos sabía que esa no sería la última vez que intentaría acercarse a las niñas. Necesitaba actuar rápidamente para garantizar su seguridad. Tan pronto como los agentes se llevaron a la mujer, Carlos se volvió hacia Ramírez. «Quiero que mantengas la casa bajo vigilancia constante. También voy a solicitar una orden de protección para impedir que esa mujer se acerque a las niñas». Ramírez asintió con determinación.
Deja eso en mis manos, jefe. Me encargaré personalmente de esto. Nadie se acercará a Mariana y Elena mientras yo esté aquí. Con un asentimiento, Carlos abrazó nuevamente a las gemelas, sintiéndolas acurrucarse en su pecho. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero estaba decidido a protegerlas. En los días que siguieron, la casa de Carlos tuvo una seguridad reforzada. Ramírez había contratado a un equipo de guardias entrenados para vigilar la propiedad las 24 horas del día, y Carlos también había solicitado una orden de protección contra María Luisa. Mientras las investigaciones sobre el pasado de la antigua empleada continuaban, los detectives descubrieron que María Luisa sufría de un grave trastorno psicológico. Creía de manera delirante que las gemelas eran sus hijas y que Carlos las había robado de ella. Aunque las niñas aún estaban afectadas por la repentina aparición de la mujer, poco a poco comenzaron a sentirse más seguras con la presencia constante de los guardias. Carlos se aseguró de hablar con ellas, explicando que esas medidas eran necesarias para mantenerlas protegidas. «Papá no dejará que nadie las lastime de nuevo, mis princesas», dijo, abrazando a Mariana y Elena con cariño. Las niñas parecían más tranquilas, pero Carlos sabía que el trauma de la situación anterior todavía las afectaba. Decidió entonces contratar a una psicóloga infantil para acompañarlas, asegurándose de que pudieran lidiar con lo ocurrido de manera saludable. Mientras tanto, el proceso de adopción estaba en marcha. El abogado de Carlos se había movilizado rápidamente, trabajando para que el proceso se completara lo más pronto posible. Era esencial que las gemelas se convirtieran legalmente en sus hijas, para que María Luisa no tuviera más derechos sobre ellas. Durante ese periodo, Carlos pudo notar un cambio sutil, pero significativo, en su relación con las niñas. Antes, las veía como una responsabilidad, una tarea por cumplir. Ahora, sin embargo, se habían convertido en su mayor tesoro, su razón de vivir. Cada vez que las observaba jugar en el patio, riendo y corriendo como cualquier niña feliz debería hacerlo, su corazón se llenaba de alegría y de un amor incondicional. No podía imaginar su vida sin esas dos pequeñas. Un día, mientras Carlos firmaba algunos documentos en su oficina, su celular sonó. Era el abogado, con una noticia importante. «Señor Ortiz, tengo excelentes noticias. El proceso de adopción se ha completado con éxito. Las gemelas son ahora legalmente sus hijas». Carlos sintió una ola de alivio y satisfacción recorrer su cuerpo. Finalmente, Mariana y Elena estaban a salvo bajo su custodia, y nadie podría amenazarlas más. No podía esperar para contarles la novedad a las niñas. Tan pronto como llegaron de la escuela, las llamó a su oficina, con una sonrisa radiante en el rostro. «Mis princesas, tengo una maravillosa sorpresa para ustedes. Ahora son oficialmente mis hijas». Las niñas abrieron los ojos, primero en shock, luego en una explosión de alegría. Corrieron a abrazar a Carlos, riendo y gritando de felicidad. «¿En serio, papá? ¿Somos realmente tus hijas ahora?» «Sí, mis amores, ustedes son mi familia para siempre», respondió, abrazándolas con cariño. En ese momento, Carlos sintió como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Sus hijas estaban a salvo, y finalmente podía respirar aliviado. En los días siguientes, la casa parecía estar llena de una energía renovada. Las gemelas estaban más animadas, riendo y jugando sin miedo. Carlos observaba todo con el corazón desbordante de orgullo y amor paternal. Un día, mientras almorzaban juntos, Mariana levantó la cabeza y miró a Carlos con sus ojos brillantes. «Papá, ¿crees que mamita María Luisa volverá a intentar llevarnos?» Carlos sintió que su corazón se apretaba al ver la preocupación en el rostro de su hija. «No te preocupes, mi amor. Los guardias y yo vamos a protegerte a ti y a tu hermana. Nadie se acercará a ustedes». Elena,
que estaba al lado de su hermana, sostuvo la mano de Carlos con firmeza. «Papá, ¿por qué mamita María Luisa es así? ¿Por qué quiere llevarnos?» Carlos suspiró profundamente antes de responder. «Bueno, hijas, los detectives descubrieron que mamita María Luisa no está bien. Tiene un problema en la cabeza, una enfermedad que la hace creer que ustedes son sus hijas, cuando en realidad no lo son. Ella no está actuando correctamente debido a eso». Las niñas permanecieron en silencio por algunos momentos, digiriendo la información. «Entonces, ¿mamita no es realmente nuestra mamita?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. «Así es, mi princesa. Ustedes son mis hijas ahora y siempre las cuidaré», dijo Carlos, atrayéndolas a un abrazo reconfortante. Después de esa conversación, las gemelas parecieron sentirse más tranquilas. Sabían que podían contar con la seguridad de la casa y con el amor incondicional de su padre adoptivo. Sin embargo, la amenaza de María Luisa aún sobrevolaba sobre ellos. Los detectives mantenían a la mujer bajo vigilancia constante, pero ella parecía decidida a recuperar a las niñas. Una noche, durante la cena, el teléfono de Carlos sonó. Era Ramírez, con la voz seria y preocupada. «Jefe, tenemos un problema. María Luisa escapó del hospital psiquiátrico donde estaba internada. Puede estar camino a su casa». Carlos sintió el frío recorrer sus venas. Inmediatamente ordenó a Ramírez y a los guardias que reforzaran la seguridad, mientras él llevaba a las gemelas al piso de arriba, lejos del peligro. «Quédense aquí en la habitación, niñas. Papá se encargará de todo», dijo, tratando de mantener la calma. Mariana y Elena se abrazaron, los ojos abiertos de miedo. Carlos sabía que esa situación era demasiado traumática para ellas. Minutos después, el sonido de gritos y tumulto resonó por la casa. Carlos corrió hacia la entrada, encontrando a Ramírez y a los guardias luchando por contener a María Luisa, que se retorcía con furia. «¿Dónde están mis hijas? Las llevaré conmigo». «Zrenia», gritaba la mujer, intentando liberarse. Carlos se posicionó entre ella y las escaleras, protegiendo el camino hacia el piso superior. «No te acercarás a ellas. Son mis hijas ahora y no tienes ningún derecho sobre ellas». María Luisa lo miró con los ojos desquiciados. «Tú mentiroso, son mías y te mataré si no me las entregas». Carlos se dio cuenta de que la situación se había vuelto crítica. La mirada frenética de María Luisa, mezclada con la ira y el dolor, iluminó una verdad aterradora. Estaba frente a alguien que no dudaría en hacer lo que fuera necesario para alcanzar lo que deseaba. «Enfermeros, necesitamos ayuda». «Component placement», gritó Carlos, su voz cargada de urgencia. Recordaba la serenidad con la que siempre había tratado los negocios, pero ahora cada instinto despertaba solo un absoluto desespero. Los enfermeros intentaban inmovilizarla sin causarle lesiones, pero María Luisa era mucho más fuerte de lo que parecía. Carlos sabía que necesitaba mantenerla alejada de las niñas a toda costa. El eco de los gritos y la lucha burlesca llenaban el aire. En ese momento de tensión, Carlos tuvo una idea. Necesitaba manipularla, distraerla. Miró a sus ojos tratando de encontrar el fragmento que aún existía en la mente de María Luisa. «¡María Luisa!», Zrenia llamó, su voz firme pero baja. «Mira hacia mí. Podemos hablar. ¿Realmente crees que actuar así va a resolver tus problemas? No estás pensando en lo que es mejor para tus hijas. Piensa en ellas. Piensa en Mariana y Elena». Ella dudó. Un fragmento de segundo en el que la cordura parecía cruzar la línea de lo que se estaba volviendo cada vez más oscuro. «No, ellas son mías». «Component placement», gritó, pero la voz sonó más débil, casi como si estuviera debatiendo internamente. «Si realmente te importan, si realmente crees que eres su madre, entonces para con esto», insistió Carlos, usando toda la energía que le quedaba.
Solo quiero asegurarme de que estén a salvo. No quieres lastimar a tus hijas, ¿verdad? Piensa en ellas. Esa apelación pareció romper su ira por un momento, permitiendo que una lágrima rodara por su rostro. Ellas me necesitan. Zrenia fueron sus palabras susurradas antes de perder la garra que la mantenía de pie. En ese instante, los enfermeros finalmente llegaron, inmovilizándola. «Es mejor que vayas con ellos, María Luisa», dijo Carlos, su voz ahora llena de una tristeza mezclada con alivio. «Si deseas verlas nuevamente, busca tratamiento, busca ayuda». Las gemelas, que habían escuchado el alboroto de arriba, aparecieron en la escalera, asustadas. Carlos se volvió y vio el miedo en sus rostros y rápidamente se acercó, agachándose para estar a la altura de sus pequeños ojos. «Está todo bien, mis princesas. Ella ya no puede lastimarlas. Ella necesita ayuda». Con un gesto amoroso, las abrazó fuertemente, tratando de quitar de sus pequeños corazones un poco de la tensión que se había acumulado. La situación, aunque tensa, había terminado. Sabía que María Luisa sería llevada a un lugar seguro donde podría recibir la ayuda que necesitaba. Sin embargo, una nueva batalla había comenzado en su mente. Tendría que asegurar que sus hijas se sintieran seguras y entender que, a pesar de todo, él era su padre ahora. En los días que siguieron, Carlos y las gemelas fueron al parque. Jugaron en gramados soleados, y cada risa de las niñas parecía derribar las paredes de tristeza que aún rodeaban el corazón de Carlos. Se aseguró de que tuvieran un seguimiento psicológico para ayudarles a superar esa experiencia maléfica, y al mirar a Mariana y Elena, ambas graduándose en amor, Carlos encontró un nuevo propósito en la vida. No solo se trataba de protegerlas, se trataba de crear recuerdos, establecer tradiciones y cultivar un hogar lleno de amor y seguridad. Las gemelas eran su razón de vivir, y se comprometió a ser el mejor padre que pudiera ser. Mientras la Ciudad de México pulsaba con la vida, Carlos también sintió que su corazón volvía a latir. El dolor del pasado dio lugar a un futuro radiante y desconocido, donde ahora tenía no solo hijas, sino una familia y la oportunidad de redimir sus propias batallas emocionales. Con una sonrisa en el rostro, Carlos tomó la mano de cada una de las niñas. «Vamos a casa». Component Placement pidió con una nueva esperanza. «Tenemos un mundo entero por descubrir juntos».